El nombre Biblia proviene del griego Biblia. Biblia significa conjunto de libros. Fue escrito en aproximadamente 1600 años por 40 personas, desde 1500 a.C. hasta 100 después de Cristo. Es el libro más vendido en la historia con un récord de ventas de aproximadamente 5 billones de copias. Hay más de 3200 versículos con profecías escritos desde la existencia de la misma. Es el libro más robado de las librerías. Está disponible en más de 2454 idiomas. Es el libro más resaltado y subrayado. Los únicos libros de la Biblia donde no se menciona el nombre de Dios es Esther y Cantares. República Dominicana es el único país en tener a la Biblia en su bandera nacional. China es el país que más produce Biblias. Louis Wagner construyó en 1930 la Biblia más grande del mundo, la cual mide 1.10 metros de alto, y cuando se abre mide 2.48 de ancho y pesa 496 kilogramos. El nombre más largo de la Biblia es Maher Salal Asbaz en Isaías 8:3. En total, hay una variedad de 49 comidas mencionadas en la Biblia. La frase no temas y sus variaciones aparece 365 veces en la Biblia. La Biblia se desarrolla en 3 continentes, Asia, África y Europa. En el mundo se venden 50 Biblias por minuto en promedio. La última palabra de la Biblia es Amén. En la Biblia no hay descripciones de la apariencia física de Jesús. La versión King James de 1611 no tiene rival en cuanto a precisión y belleza literaria. Además, 54 eruditos colaboraron a su traducción y se cree que William Shakespeare estuvo con ellos. La Biblia contiene 3100 profecías que faltan cumplir. El hombre más nombrado en la Biblia es David. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en la Biblia, en Hechos 11:26, Hechos 26:28, Primera de Pedro 4:16. Se puede leer la Biblia completa en voz alta en 70 horas seguidas. La Biblia más pequeña del mundo cabe en la punta de un bolígrafo. Un grupo de científicos grabó el Antiguo Testamento en un disco de silicona y lo llaman la Nano Biblia. Solo hay 2 hombres que fueron al cielo sin morir, además de Jesús, Enoc y Elías. La Biblia tiene 1189 capítulos, 929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. El capítulo que tiene más versículos es Salmo 119 y el que tiene menos versículos es Salmo 117. Hay 185 canciones en la Biblia y la mayoría está en el libro de Salmos. La primera Biblia en imprimirse fue la Biblia Génova en 1557, en Génova, Suiza. Además, esta versión fue la primera que tuvo versículos, comentarios, notas al pie y referencias cruzadas. Debido a un error tipográfico, hay una Biblia en inglés que dice, cometerás adulterio en Éxodo 20:14 y se publicó en 1631. En la actualidad, existen muy pocas copias de dicha Biblia. Otro error tipográfico describe a Dios como ella en vez de él, en Ruth 3:15. Esta Biblia con tal error se publicó en 1611 y fue la versión King James en inglés. La Biblia dice que la tierra no es plana. Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Isaías 40:22. Otra curiosidad de la Biblia es que dependiendo del tamaño y la edición en promedio, la Biblia tiene 1200 páginas. El rey Octavo ordenó que la Biblia debía leerse en voz alta durante los servicios en las iglesias. El capítulo de la Biblia que tiene más palabras es Jeremías. El capítulo con menos palabras es Tercera de Juan.
El Antiguo Testamento se escribió en 1000 años aproximadamente. La división en versículos del Antiguo Testamento se hizo entre los siglos 9 y 10. El sol retrocedió 10 grados. Isaías 38:8. La luna y el sol se detuvieron por un día. Josué 10:13. Matusalén fue el hombre más longevo del mundo, vivió 969 años. Génesis 5:27. El rey Salomón escribió más de 3000 proverbios. El libro más corto del Antiguo Testamento es Abdías. Dios hizo que un burro hablara. Números 22:28. El versículo más largo está en Esther 8:9 y tiene 80 palabras, en la versión Reina Valera 1960. Se cree que el libro más antiguo del Antiguo Testamento es Job, escrito aproximadamente en 1500 a.C., sin embargo otros afirman que fueron los primeros 5 libros de la Biblia, escritos en 1446 y 1406 a.C. aproximadamente. El libro más reciente del Antiguo Testamento es Malaquías, escrito aproximadamente en 400 a.C. El Nuevo Testamento se escribió entre 50 a 75 años aproximadamente. Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento. El versículo más corto está en Juan 11:35 y tiene solo 2 palabras: Jesús lloró. El libro que tiene menos capítulos es Tercera de Juan. Pablo fue el autor que escribió más cartas que pertenecen al Nuevo Testamento. Se cree que el libro más antiguo del Nuevo Testamento es Santiago, escrito aproximadamente 45 AD, año del Señor. El libro más reciente del Nuevo Testamento es Apocalipsis, y se cree que fue escrito aproximadamente 95 AD, año del Señor. Por su origen, escrita por diversas personas, 40 a 45 hombres le escribieron en diferentes estilos y géneros: leyes, crónicas, poesía, biografías, etc. Escrita en varias lenguas: hebreo, arameo y griego. Escrita durante más de 1000 años, comenzó en 1500 a.C. y se terminó aproximadamente en el año 100 después de Cristo. La obra que más se ha vendido. La obra que más se ha traducido. La obra que más se ha leído. Mantiene el interés del lector. Satisface las necesidades espirituales del hombre. Su supervivencia sin par. Ha resistido el transcurso del tiempo, ha resistido a la más despiadada persecución, ha resistido a la crítica más destructiva y negativa. Pasajes raros de la Biblia. Comenzamos por un pasaje raro y violento de la Biblia. Este es en Segunda de Reyes 2:23-24. En este se cuenta que Eliseo, discípulo del profeta Elías, era calvo debido a su edad. En una ocasión, este hombre viajaba a Betel, en Cananea, donde lo atacaron ciertos jóvenes quienes se burlaron de él por su calvicie. Eliseo, sumamente ofendido por el acto, maldijo a los jóvenes en nombre del Señor. Luego de eso, salieron de la nada, del medio del monte, 2 osos, los cuales despedazaron a los 42 jóvenes hasta matarlos. El pasaje Primera de Samuel 18:25-27 nos habla de una rara y extraña prueba de amor, la cual tuvo que realizar David antes de que se convirtiera en rey, cuando era pastor de ovejas. Este hombre se enamoró completamente de la hija del rey Saúl. Entonces le dijo que haría cualquier cosa por tener la mano de su hija. Fue así que Saúl lo desafió con un reto algo extraño, el cual consistía en recoger el prepucio de 100 hombres en una noche. Sin dudarlo, David llevó a Saúl unos 200 prepucios para así quedarse con su hija. Una historia de canibalismo. Segunda de Reyes 6:28-29, Reina Valera 1960, y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos.
El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo.